Bueno, es un placer tener aquí a Jorge Martín, que viene de la Universidad de Educación Nacional de Educación a Distancia, UNED, y que está ahora haciendo una visita de 2 años en el Instituto de Datos de la Universidad Carlos III y el Banco Santander en Madrid, tienen en Puerta de Toledo. Agradecerle por haberse venido aquí a pasar unos días y preparar esta charla especialmente para vosotros. Agradecer también al Departamento de Estadística por la financiación y a la Facultad de Matemáticas por la financiación e incluirlo en el plan de acción tutorial, ¿vale? Esperemos que disfrutéis y a ver si aprendemos algo de él, ¿vale? Gracias. Pues, muchas gracias por la presentación, Jorge, por la gentileza de recibirme aquí en Murcia, en el auspicio de la Facultad de Matemáticas del Departamento de Estadística e Investigación Operativa. Y yo os voy a hablar de una cosa pues, que realmente me apasiona. Y hoy mi objetivo casi es apasionaros a vosotros por lo mismo que me apasiona así, a mí. A ver si lo conseguimos. Muy bien. Voy a hablar del valor de la ciencia de datos en la era del Big Data y la digitalización. Hay 3 palabras claves en ese título. Uno es ciencia de datos, otro es Big Data y otro es digitalización. Y esas 3 palabras están conectadas por otra que es valor. Hay un valor que podemos sacar de todos aquellos que nos dedicamos a las matemáticas, de la ciencia de datos. Muchos aquí estudiáis el grado de matemáticas. ¿Cuántos hay aquí del grado de matemáticas? Yo también. Muy bien. Es fácil hacer la estadística, entonces, hoy, un descriptor estadístico y fácil, hacer un conteo es fácil. Muy bien, pues a todos vosotros quizás este es un tema pues, que está muy de moda, ¿no? Y está muy en el mercado, ¿no? En los periódicos, en las noticias, todo lo que es la sociedad digital, la sociedad de los datos, y cómo eso realmente es un entorno de oportunidades para aquellos pues, que nos dedicamos al estudio de la ciencia de datos y los algoritmos de ciencia de datos y estamos estudiando un grado como el grado en ciencias matemáticas, ¿no? La especialidad de estadística, investigación operativa. Así que espero un poco daros una panorámica. Y yo os voy a hablar de mi experiencia personal, de algunas cuestiones a las que yo me he dedicado en este mundillo. Simplemente un poco por organizarnos, este es el esquema que os propongo para hoy. Primero vamos un poquito a establecer el entorno en el que nos vamos a mover y vamos a ver que el entorno es un entorno de oportunidades, ¿no? Para la ciencia de datos y para la gente que se dedica al análisis de datos y a la estadística. Después os voy a dar algunas aplicaciones reales en proyectos en los que he estado trabajando en el mundo de los negocios. Y finalmente me vais a permitir unas reflexiones breves a modo de concurso, ¿vale? Así que este es un poquito el cuadro con el que hoy en día nos encontramos, ¿no? Hoy en día tienes aquí usando el móvil. También es fácil, ¿no? La estadística, ¿verdad? Vale, muy bien, muy bien. Pues somos sensores andantes. Cuando tú llevas un móvil en la mano, tú utilizas tu móvil, pues que sepas que estás emitiendo datos, ¿no? Es inevitable emitir datos cuando llevamos el dispositivo móvil en la mano. Es inevitable emitir datos cuando conducimos nuestro coche. Hoy en día la mayoría de los coches pues, están llenos de sensores, tienen un montón de información. De hecho, fíjate, las compañías de seguros están cambiando su modelo de negocio precisamente porque se han dado cuenta que si utilizan los datos que genera el coche cuando lo vamos conduciendo, eso nos puede dar perfiles de la conducción y con eso ajustan las primas, ¿no? Y ven si un cliente pues tiene más riesgo, tiene menos riesgo en función de cuál es su perfil de conducción, ¿no? De hecho, ahora con el seguro algunos te ofrecen la oportunidad de encajar un dispositivo, ¿no? que vuelque toda esa información a su central de datos, porque analizan esa información para después ajustar las primas del seguro. Es decir, vivimos en un mundo de datos, porque vivimos en un mundo digital que se está transformando. Es el mundo de los datos. Y lo característico de este mundo es que podemos almacenar toda esa información. Esto es lo que se ha denominado el Big Data, ¿no? Así que si mezclamos la digitalización
y le sumamos el Big Data, tenemos una cosa que a mí me gusta llamar, que es la explosión de los datos, el Big Bang de los datos. Esto ocurre, como os digo, cuando... Adelante, Pablo. Que viene el teléfono. Muy bien, pues esperamos un momento. Estamos todos cómodos y continuamos. Estábamos hablando precisamente de que estamos asistiendo a una revolución digital que ha generado cantidades ingentes de datos. Es lo que me gusta denominar la explosión de los datos, el Big Bang de los datos. Datos de sensorización, el Internet de las cosas, los dispositivos que llevamos encima, ¿no?, que emiten gran cantidad de datos de imágenes, de vídeos que hay en Internet, datos de audio, ¿no? Los mensajes que nos mandamos por WhatsApp o por cualquier otra aplicación son datos también. Datos estructurados y no estructurados. A veces estamos acostumbrados, ¿no? Estamos acostumbrados a pensar en los datos como ¿qué? Como una matriz de filas y columnas, pero hay datos que no tienen esa estructura, ¿no?, tan férrea. Hay datos no estructurados, los mensajes que compartimos de texto por una red social, como pueda ser Twitter, como pueda ser Facebook, ¿no? En las votaciones que hacemos, ¿no?, en una página web como puede ser, por ejemplo, TripAdvisor o similares, son datos no estructurados, ¿no? Toda esa información es un activo hoy en día para las empresas, porque nos habla acerca de qué, de cómo somos, de nuestras conductas, de lo que nos gusta, de nuestros intereses, y eso, claro, eso genera dinero. Eso para una empresa genera mucho dinero. De hecho, te voy a decir una cosa, los anunciantes le pagan mucho a las redes sociales como Facebook y otras, ¿no?, precisamente por el tiempo que pasamos enganchados, ¿no? En función del tiempo que pasamos enganchados, sí le pagan las empresas que anuncian sus cosas y sus productos y servicios en Facebook, ¿no? Entonces ellos están muy interesados, ¿no?, en medir, ¿no?, ese tipo de, en general, indicadores que permitan medir eso y eso es negocio, eso es dinero. Pero no solamente está en el mundo de las empresas, también los datos están, por ejemplo, en el mundo de las ciencias de la salud. Hoy en día, y esto se hace cada vez a un coste cada vez menor, desde que en el año aproximadamente, a primeros del siglo que vivimos, se secuenció el genoma humano. Hoy en día hay aparatos que te permiten secuenciar tu información genómica a muchos niveles de información, a muchas capas de información molecular, a nivel proteómico, a nivel genómico, a nivel metabolómico. Y eso es información que se guarda. Es información un poco distinta a la que estamos acostumbrados a ver, ¿no? Nosotros estamos muy acostumbrados a ver filas y columnas, ¿no? Por aquí las matrices son muy pocas observaciones, pero muchísimas variables medidas. Toda la información de nuestro genoma. Claro, si hay miles y miles y miles de variables, ¿no? Esos también son datos biomédicos y genómicos que hoy en día se utilizan para, por ejemplo, para temas de oncología médica y para temas de vacunas también, como tristemente hemos vivido una pandemia por el COVID, ¿no? Pues toda esa información, a través de procesando toda esa información con algoritmos, nos permite extraer información relevante que hace, permitiendo la expresión, que los datos nos hablen, ¿vale? Que los datos nos hablen. Ahora, voy a utilizar aquí un pequeño símil, ¿no? El dato en crudo no sirve de mucho. Eso es como si tú descubres un yacimiento de crudo, sabes que ahí tienes algo de qué, de mucho valor, pero ¿qué hay que hacer con ese crudo? Refinarlo para transformarlo en gasolina, en energía, ¿no?, que nos sea útil. Pues con los datos ocurre un poco similar. El dato en crudo tiene valor cuando el dato se refina. Y el dato se refina cuando hacemos el análisis de los datos. Es decir, pues ahora mismo el desafío que tenemos hoy en día es el desafío de la analítica de datos, que es transformar toda esa información que tenemos en conocimiento y en valor añadido, ¿vale? Y hay un desafío que tiene dos caras, sería con las dos caras de una misma moneda, ¿no? Por un lado, la analítica del dato, ¿no?, el procesar toda esa información, en utilizar y desarrollar algoritmos que permitan extraer de toda esa información conocimiento y valor, y por otro lado, pues, otra cara del desafío tiene que ver con los recursos humanos, es decir, generar los recursos humanos precisamente que tengan las competencias para hacer eso. Y esto requiere una cultura analítica en las organizaciones, y ya cada vez la banca, las telecos, las empresas de seguros, hospitales también, están cada día más empeñados, ¿verdad?, en construir esta cultura analítica, ¿no?, que permita que al final las decisiones se tomen informadas
por los datos, pero informadas por las soluciones analíticas que han procesado esos datos, ¿sí? Así que este doble desafío es un desafío que tenemos hoy en día, y la ciencia de datos responde muy bien a este reto. Responde muy bien porque nos permite ver, y me vais a permitir ahora hablar ya un poco más en términos de negocio, nos permite ver el término de negocio, si estamos hablando, por ejemplo, de una compañía privada, desde tres planos, desde tres perspectivas muy distintas. Una es la perspectiva descriptiva, otro el plano predictivo y otro el plano prescriptivo. En el plano descriptivo, la ciencia de datos nos ofrece herramientas que básicamente nos estarían respondiendo a una pregunta. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Vale? Repito, el plano descriptivo estaría respondiendo a la pregunta ¿qué es lo que ha pasado? Es decir, ¿cómo fueron mis ventas, ¿no?, de determinado producto en los últimos 12 meses? Por ejemplo, ¿no? ¿Cuáles fueron las zonas en las que mis acciones comerciales tuvieron más éxito? ¿Verdad? Eso estaría describiendo, estaría haciendo un informe de lo que ha pasado. Y eso ya es muy útil, ¿no? Saber lo que ha pasado ya es muy útil. Ahora, si eso es útil, aún más útil es poder aproximarse a lo que va a pasar. Ese precisamente es el foco de la ciencia de datos en el ámbito predictivo. Respondería a la pregunta ¿qué es lo que va a ocurrir? ¿Vale? ¿Estamos? Por ejemplo, imaginaros una compañía como un banco que quiere sacar un producto, una determinada tarjeta, una serie de prestaciones, una tarjeta de crédito, una serie de prestaciones. Puede estar interesado en identificar aquellos clientes que van a ser más propensos a comprar esa tarjeta, porque va a poner su esfuerzo comercial precisamente en esos clientes y no otro. Eso ahorra mucho dinero a los departamentos de marketing. Es decir, estas son preguntas, ¿no? Y los datos, ¿no?, que tiene el banco, de su operativa comercial, de cómo transaccionan los clientes, de dónde viven, de variables sociodemográficas, etcétera, 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 pueden ser muy útiles especialmente para construir modelos estadístico-matemáticos que dan respuesta a esa pregunta, ¿vale? Es el plano de la estadística predictiva. Y finalmente, el plano de la estadística de las herramientas prescriptivas, que básicamente se respondería a la pregunta ¿qué es lo que tengo que hacer para conseguir un determinado objetivo, para optimizar un determinado objetivo de negocio? Si me permitís, siguiendo con el ejemplo del banco, ¿no? ¿Cuál sería la tasa ahora a la que tengo que poner la tarjeta, a la que tengo que vender, para que el retorno de la inversión que yo haga la campaña comercial sea el máximo, y para alcanzar el mayor número de ventas y la mayor rentabilidad en mi acción comercial? Y precisamente la ciencia de datos nos da algoritmos y técnicas que viven en los tres planos, que proceden de los tres planos. Así que cuando el científico de datos se pone con un proyecto de analítica de datos, al final lo que lleváis en la mochila es precisamente todas estas herramientas. Todas estas herramientas que permiten responder a preguntas muy concretas y muy cercanas al valor del negocio. A la postre, y me vais a permitir aquí, no voy a escribir hoy muchas ecuaciones matemáticas, pero voy a escribir, ¿vale? Vamos a escribir aquí. A la postre, lo que se pretende es esto, es encajar los dos términos de esta ecuación. Que el Big Data más la ciencia de datos genere ¿qué? Conocimiento y valor al negocio, ¿no? Ese es el propósito, ¿vale? Entonces vamos a desarrollar un poquito más esto. Mirad, esto seguramente que si estáis estudiando el grado, pues muchas de estas cosas pues las habréis visto o estaréis en ello, ¿no? Hay de analítica descriptiva, hay infinidad de herramientas. Vosotros vais a llevar en la mochila todas estas herramientas, ¿no? Desde las herramientas seguramente más sencillas, que tienen que ver con hacer pequeños informes y resúmenes estadísticos, que ya son muy interesantes, cuando uno los presenta, hasta quizás herramientas un poquito que tienen que ver con la visualización de los datos, cuando a veces lo único que necesitas hacer es poder ver, ¿no?, toda esa información que tienes en un gráfico, ¿no? Y eso ya es muy relevante, ¿no? Desde cuestiones que tienen que ver con histogramas de variables univariantes a técnicas de representación de datos multivariantes, como pueden ser las técnicas de escalamiento multidimensional, por ejemplo, o similares. Esto también está muy de moda hoy en día, se hace muchísimo, que son las técnicas de representación y visualización de datos geolocalizados. Porque hoy en día es en las ciudades saber cómo nos movemos y describir cómo nos movemos
qué sitios visitamos, qué lugares nos gustan, es muy interesante para las compañías, porque les permite tener les arroja mucha luz acerca de dónde poner sus establecimientos, ¿no? Es decir, si McDonald's, ¿no? Mañana quisiera poner en un lugar, abrir un restaurante, pues seguramente utilizaría este tipo de técnicas de representación de datos geolocalizados, porque le interesará saber cuál es el perfil, ¿no?, de las personas que se mueven por el lugar donde lo quiere poner, ¿no? O a lo mejor tener un perfil de los movimientos de toda la ciudad para poner en el lugar donde piensa que va a maximizar las ventas. Es decir, y esto se consigue mediante técnicas de representación de datos geolocalizados, de datos y a veces también en el tiempo, espacios temporales, ¿no? Son técnicas de visualización de datos. También hay técnicas de búsqueda, de búsqueda y reconocimiento de patrones. Aquí hay muchísimas. Desde las técnicas más estándar, como el análisis de las componentes principales, que seguramente os suena un poquito, que permiten resumir la información y encontrar estructuras y patrones en los datos, hasta técnicas que tienen que ver con el Invariant Coordinate Selection, la Projection Cursor, que te permiten resumir los datos, que te permiten reducir una base de datos a 2 dimensiones, por ejemplo, ¿no? Y eso te permite construir nuevas variables, que a lo mejor te dan nueva información de los datos. Todo este tipo de técnicas también son muy interesantes, ¿vale? Y las lleváis en la mochila cuando enfrentáis un proyecto de ciencia de datos. Y estas a mí me gustan mucho, que son las técnicas de análisis de la cesta de la compra. ¿Sabes tú que cuando vas al supermercado, cómo están puestos los productos no es aleatorio, ¿eh? No los colocan en los lineales de cualquier manera, los colocan de forma intencionada. Y la forma en la que están distribuidos los productos tiene que ver precisamente con esto, con tu ticket de compra, con cómo compras tú, ¿vale? Ellos se preguntan cosas de estas. ¿Qué perfil, ¿no?, tienen los consumidores, por ejemplo, de refrescos? O en los tickets de compra, ¿no?, a nivel macro, ¿no?, los millones de tickets de compra que tengo, ¿no? La compra de la cerveza va acompañada de, qué sé yo, otros productos como los frutos secos. Ese tipo de preguntas las hace, ¿no? Porque si la compra de la cerveza, normalmente la gente la acompaña de frutos secos o productos similares, lo que hacen es ponerlas cerca en los lineales, ¿no? Para inducirte a comprar más, para inducirte a gastar más, ¿eh? Esto es negocio, ¿no? Esto es negocio cuando estamos hablando de miles y miles, millones de operaciones, millones de tickets de compra, ¿no? Es decir, hay algoritmos que resuelven este tipo de problemas, algoritmos matemáticos, en concreto hay uno muy estándar, que es el algoritmo a priori, que te permite encontrar estas relaciones y estas estructuras que son muy útiles para vamos a ver, para una gran superficie. No voy a decir nombres, ¿no? Pero hay grandes superficies que ya lo están haciendo, esto. Fijaros que esto estamos hablando solamente en un ámbito, que es en el ámbito de la analítica descriptiva. No estoy haciendo más que visualizar, poner delante de un espejo lo que está pasando. Nada más que eso, ¿vale? Nada más que eso. También hay otras técnicas, como decía, vamos a mirar algunas más de ellas, dentro del ámbito de la analítica predictiva, es decir, técnicas que me permiten modelar los datos para identificar patrones que me indican qué es lo que va a ocurrir. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Aquí tenéis, desde las técnicas más estándar, que seguramente conoceréis muchos de vosotros, como el análisis discriminante y la regresión logística. Ya sabéis que el discriminante se basa en supuestos estadísticos matemáticos, ¿no? Que las poblaciones, tengo un problema de clasificación, ¿no? Sean normales, multivariantes, ¿verdad? Que tengan la misma matriz de varianzas covarianzas, que los datos sean independientes, ahí se puede demostrar matemáticamente que el mejor separador de las dos clases es un separador lineal, ¿verdad? Aquí lo tenéis. Cuando eso no ocurre y las hipótesis se relajan, pues tengo otros patrones más complejos, y eso me lo da, por ejemplo, el análisis discriminante cuadrático, que da otros patrones de separación y que me permiten reconocer estructuras no lineales en los datos. O la regresión logística, que es también un modelo lineal. Estas son técnicas basadas en modelización, pero también hay otras técnicas que están basadas en la algorítmica, ¿vale? Esta le gusta mucho a la gente de marketing, estas que os voy a contar ahora. Las técnicas de árboles. Un árbol básicamente es hacerle preguntas a los datos. Un árbol es decirle a los datos, a ver, imagínate que tú tienes un problema de clasificación en el que quieres tu variable respuesta, que van a ser unos o ceros, binaria, es los que compraron el producto o servicio, los que no compraron. Y quieres identificar los clientes que son más propensos a comprar el servicio o producto.
Lo que hace un árbol es registrarte, ¿no? Revisarte, ¿no? La base de datos haciéndole preguntas a las variables. ¿Es la edad importante? Sí, es importante. ¿Por qué? Porque los de menos de 20 años sé que compran más el producto que los de más de 20 años, por ejemplo, ¿no? Por poner un ejemplo. Lo que hace un árbol precisamente es eso, está basado en el particionamiento recursivo. Y ahí genera un primer nodo. Y dice, bueno, pues ya tengo los de menos de 20 y los de más de 20, ¿no? Los de menos de 20 compran más en proporción que los de menos de 20. Y así sucesivamente. Son técnicas que se llaman de particionamiento recursivo, ¿no? Esas técnicas están muy de moda y además son muy sencillas de implementar, porque al final son reglas de negocio. Son reglitas muy sencillas que tú las puedes traducir en un lenguaje, al lenguaje natural de forma muy simple, ¿no? Y las puedes implementar de forma muy fácil. Estas técnicas aparecieron allá por los años finales de los 70, de 80, primeros de los 80 del siglo pasado, pero se vieron que eran muy inestables. Y entonces se les dio más robustez, mayor estabilidad, haciendo algo que se llama el ensamblaje. Son los procedimientos de ensamblado, que es remuestrear de los datos, construir un árbol, volver a remuestrear, construir otro árbol, volver a remuestrear, construir otro árbol, y cuando tienes 1000 le preguntas a los árboles, ¿tú cómo predices? ¿Tú cómo clasificas? Y el árbol este te dice, pues a Jorge lo clasifico entre los que van a comprar. Y el otro árbol, ¿cómo me clasifica? Entre los que no van a comprar. Y el otro árbol me clasifica entre los que van a comprar. Y digamos, la clasificación de los 1000 se hace por mayoría. Es democrático. Son reglas democráticas. Lo que diga la mayoría, así se va a clasificar a Jorge. Hay muchas de estas, ¿vale? Y algunas de ellas incluso, como el boosting, aprende de los errores. Aprende de los errores de los otros, de quien ya clasifica, ¿no? Me gusta llamarlas algorítmicas porque no tienen un modelo subyacente, no hay modelo debajo, sino simplemente le hacen preguntas a los datos. Permitidme la expresión. Algunos han dicho que torturan a los datos hasta que los hacen hablar, ¿vale? Y en el objetivo que persiguen. Bien, estas, os habéis encontrado, os suena esto de las redes neuronales, ¿no? Sabemos lo que es una neurona, ¿no? Pues tratan de emular precisamente las neuronas de nuestro cerebro, ¿no? Es decir, habrá una forma, estas se pusieron muy de moda allá por los años 50 del siglo pasado, muy de moda, se empezaron a desarrollar entonces. Hoy en día, con el desarrollo computacional de los ordenadores, están muchísimo en boga y precisamente son las que se utilizan en el tema de reconocimiento de imágenes, por ejemplo. Se utilizan muchos temas de redes neuronales o en los asuntos de reconocimiento de voz. Se utilizan mucho redes neuronales y han dado lugar a lo que hoy en día se ha denominado, no sé si os suena esta denominación, el Deep Learning, ¿no? A lo mejor lo habéis visto en algún periódico. El Deep Learning, lo que tiene debajo son redes neuronales, ¿vale? Pero digamos, su intento es muy antiguo, ¿no? Esto no viene de ayer, viene de mucho antes, ¿no? Y finalmente estas otras, que son técnicas de regularización, que son técnicas de regresión que acompañan ya sabéis que en la regresión hay que optimizar una función objetivo. La más sencilla es el error cuadrático medio, ¿no? Si estamos hablando de un problema de regresión lineal. Pues estas acompañan a la función objetivo un término de penalización que permite hacer selección de variables. Incluso en el procedimiento la selección de variables. Es decir, no solamente te clasifican o te hacen la regresión, ¿no? Sino que además te indican cuáles son las variables más influyentes en la predicción de tu variable respuesta, ¿no? En los unos o los ceros, si fuera en un problema de clasificación, o si fuera un problema de regresión, por ejemplo, en el número de ventas, ¿no? Un problema de regresión Poisson, ¿vale? Muy bien, pues estas tecnologías son muy útiles y estas herramientas las vais a llevar en la mochila cuando os enfrentéis a un problema de analítica de datos. Cuando llega un gerente, por ejemplo, de un banco y os diga, mira, el problema que tengo es esto, pues vosotros vais con vuestra, igual que el fontanero va, ¿verdad?, con su mochila de herramientas, pues el científico de datos va con todas estas herramientas. Es muy importante saberlas utilizar con solidez y adquirir la solidez matemática para saber cómo usar cada una de ellas. Esto no es meterle los datos, enchufarle los datos al ordenador, ¿no? ¡Pum! Darle al botón y que aquello escupa por ahí algo. No se trata de eso. Se trata de otra cosa. Se trata de entender lo que está haciendo para que tenga sentido. Aquello que va, permitidme, entre comillas lo digo, a escupir el ordenador, ¿vale? A escupir el software, ¿vale? Muy bien, pues voy a dejarles de analítica prescriptiva porque después os voy a poner meter, ¿no? En el que hay analítica predictiva y analítica prescriptiva. Será el último caso real de uso que me
al que me voy a dedicar. Y irme indicando el tiempo, porque yo con estas cosas me enrollo y no sé. Y vale, pierdo la noción del tiempo, ¿vale? Y si alguno pues una duda, me podéis parar o podemos aclarar rápidamente, ¿vale? Las competencias, ya os estaréis imaginando las competencias que necesitáis, ¿no? Y que necesitamos para abordar este tipo de problemáticas, ¿no? que tienen gran componente analítica de los datos. Pues evidentemente hay que saber matemáticas. No se puede, es imprescindible saber matemáticas. Es imprescindible saber estadística también, ¿verdad? Os voy a poner aquí un diagrama de Venn de las competencias del científico de datos. Esto es algo que debe saber, matemáticas y estadística. También el científico de datos debe saber programar. Debe ser alguien que no se le dé mal programar. Si sabes matemáticas y eres un buen matemático, probablemente tu cerebro esté bastante preparado, ¿no? Para empezar a programar, ¿no? Así que ciencias de la computación, de software tradicional también, ¿no? Y también hay que conocer el dominio en el que uno se desenvuelve. Es decir, si tú estás trabajando en un proyecto en el negocio de las telecomunicaciones, pues tendrás que conocer del negocio de las telecomunicaciones para poder dar valor a aquello que estás haciendo, ¿no? Es decir, y a veces esto es un problema que yo me he encontrado, ¿no? Que los científicos de datos en una tele pues están en sus departamentos de ciencia de datos, ¿no? Permitidme la expresión, ¿no? Están mal decirlo, están de matemáticos, ¿no? Pero son esos frikis matemáticos, ¿no? Que se esconden ahí con sus papeles y hacen sus cuentas, ¿no? Pero no están en el negocio, ¿no? Y después, claro, sacan resultados, pero no están alineados al negocio, ¿no? Después vamos a hablar un poco más de eso, ¿vale? Entonces hay que tener todo este tipo de competencias y pareciera que un científico de datos es un ser un poco extraño, ¿no? Como un unicornio que de repente aparece, que casi un ser como mitológico, ¿no? La realidad es que hoy en día las empresas ya no buscan un perfil competencial tan heterogéneo, porque saben que es imposible, ¿no? Encontrar una persona que tenga adquiridas todas estas competencias y las controle todas, ¿no? Pero sí que es bueno que tengamos el mapa, ¿no? Tal vez después tú te vas a especializar un poco más en esta parte, ¿no? En esta, ¿no? De hacer investigación, porque tienes una mente curiosa, ¿no? Y tal vez a veces otros que les gusta mucho programar y que si falta programar, pues van a saber matemáticas, se van a especializar, van a tener más un híbrido de estas dos, ¿no? Pero en general sí que conviene tener toda la perspectiva, ¿no? Para saber en qué dominio estás trabajando, ¿vale? Muy bien, pues dado esta panorámica general, ahora vamos a ver algunas aplicaciones. ¿Sí? Vamos a ver algunas aplicaciones a casos de negocio. Aquí un poco me gustaría hablaros casi desde la experiencia personal. En concreto, después os daré dos casos muy concretos, ¿no? de problemas de negocio en banca, que es un negocio al que me he dedicado por unos pocos años. Mira, he intentado clasificar, ¿no? Si se puede, o si se puede, ¿no? Hacer alguna relación, ¿no? de casos de negocio en los que se puede aplicar la ciencia de datos. Esto es lo que a mí me gusta llamar proyectos, ¿no? O iniciativas de analítica avanzada. Análisis de datos avanzado. Son iniciativas en las que la analítica de datos tiene un papel muy potente, un papel esencial y fundamental. Y siempre tiene que estar orientada a obtener valor de negocio. Cuando te piden un proyecto de estos, cuando uno trabaja en un proyecto de estos, normalmente te hablas o tienes que rendir cuentas a un gerente que no sabe absolutamente nada de matemáticas ni de estadística y que lo único que te pregunta es ¿cuánto dinero voy a ganar con eso? Es decir, realmente la única pregunta que él tiene en la cabeza es, bueno, a mí tú no me hables de modelos ni de algoritmos, yo lo que quiero saber es, con lo que tú vas a hacer, ¿cuánto voy a ganar? Entonces, estos proyectos tienen que estar orientados al final a generar valor, ¿no? Y tenemos un poco que, desde el principio, hablar de eso. Si tú no hablas de eso desde el principio, pues tú haces matemáticamente un modelo espectacular, pero queda ahí porque desde el principio no se ha orientado a generar valor, ¿no? Por eso me gusta llamar los proyectos de analítica orientados a la generación de valor de negocio. Voy a daros una pequeña relación, ¿no? Por clasificarlo de alguna manera, sin el ánimo de ser exhaustivo, ¿vale? Puede haber algunos más, pero yo me ha gustado pensar en estos ítems que he puesto aquí, que son técnicas o algoritmos para la construcción de modelos de respuesta, para la construcción de modelos de propensión de respuesta positiva a una acción comercial. Esto es algo que le interesa mucho a las compañías. Es decir, yo voy a lanzar este producto, voy a lanzar este servicio.
Y yo quiero, claro, yo tengo un presupuesto limitado. Yo no puedo lanzar el producto o servicio y contactar 1 millón de clientes, ¿no? 1 millón de potenciales clientes, mejor dicho. Yo quiero saber cuáles son aquellos que son más propensos a la adquisición, a darle una respuesta positiva a mi acción comercial. Porque yo tengo presupuesto para el 10%, para el 10% del millón. Para eso tengo presupuesto. Entonces voy a poner mi foco comercial ahí donde sé que voy a tener mayor probabilidad de respuesta positiva. Se llaman modelos de respuesta. Puede ser de venta de un producto o servicio. También pueden ser de fuga de clientes. Imagínate en un modelo como una aseguradora, ¿no? Todos han visto, la aseguradora es un negocio que se hace por permitidme un poco, entre comillas lo digo, por suscripción, ¿no? Tú cada año decides si continúas con el seguro o no. Hay clientes que continúan con su seguro y hay otros que migran a la competencia, se fugan. Una aseguradora le podría interesar cuáles son los clientes que tienen más probabilidad de fugar a la competencia. ¿Por qué? Porque si los identifica, puede realizar acciones comerciales preventivas antes de que se vayan, ¿no? Y eso claro, reduces los ratios de abandono y eso genera valor, ¿no? Fijaros que todas esas son preguntas que están orientadas a generar al final dinero para una empresa, ¿no? De venta cruzada, de venta del siguiente mejor producto. Estos son los algoritmos para la construcción de modelos de respuesta. También hay algoritmos para la construcción de modelos de respuesta incremental. Y fíjate, estos son un poco distintos a los anteriores. Yo en estos he trabajado bastante, y es una de las cosas a las que me estoy dedicando más recientemente también, porque lo que hace son técnicas y aproximaciones matemáticas que lo que tratan de modelizar es la propagación de respuesta positiva no a la acción comercial, sino por la acción comercial. Y es distinto, ¿eh? Ahí la preposición cambia el significado. Fíjate, porque yo te puedo contactar a ti, por ejemplo, y tú me puedes decir, bueno, ¿para qué me has contactado? Si yo te iba a comprar el producto igual, aunque no me hubieras contactado. Estoy perdiendo dinero en marketing contigo, ¿no? Pero si yo solamente soy capaz de identificar los clientes que son más propensos de responder positivamente, solamente si yo los contacto, ¿no? Eso realmente es de mucho valor, ¿vale? Y eso entra dentro de un abanico de herramientas que tienen que ver con una cosa que se llama el machine learning causal y la estadística causal, porque hay un elemento ahí de causalidad. Las técnicas que tratan de este tipo de problemáticas, que se llama la modelización de la PLIF en términos anglosajonos, de la respuesta incremental, son técnicas muy novedosas hoy en día. Están cobrando mucha fuerza. Y matemáticamente se está investigando mucho en esta línea, ¿no? Otras son algoritmos para la construcción de modelos de gestión comercial por canal de venta, por franja horaria. Es decir, ¿de qué te sirve que yo contacte? Seguramente si yo tengo que contactar, ¿no? En distintas franjas horarias a algunos de los que estamos aquí para ofrecerles según qué producto, ya estoy viendo que aquí en esta sala hay distintos perfiles. Hay distintos perfiles. Por edades tenemos distintos perfiles, ¿no? Entonces, yo voy a contactar, y por canal, y entonces yo a lo mejor, por ciertas edades es mejor contactar por un determinado canal. Un canal como redes sociales. Para otras edades, yo no soy de usar muchas redes sociales, a mí que no me contacten por redes sociales, porque nunca van a dar conmigo. Pues esto tiene que ver con la gestión, es decir, encontrar cuáles son los perfiles y los canales por el que tengo que direccionar mis acciones comerciales para conseguir maximizar la respuesta. Y hay algoritmos que tratan de este tipo de problemáticas. Algoritmos para la construcción de modelos de riesgo, para la recomendación de producto. Esto es el caso de uso más paradigmático de esto es Netflix, ¿eh? ¿Vale? Que tú te metes en Netflix y ¿qué te dice? En función de tu historial, te compara con algunos que tienen el mismo perfil que tú y te hace las recomendaciones de las siguientes películas, ¿no? Recomendaciones para un planito detrás, ¿no? Por ejemplo, Netflix, Amazon, también tiene ese tipo de algoritmos debajo. Y finalmente también algoritmos para la analítica de precios y calificación. No me voy a detener aquí porque os voy a hablar de un caso de uso también de analítica de precios y calificación. Además, estas son soluciones que son transversales. Son problemáticas que se presentan en banca, en seguros, en teleco, en comercio electrónico, en múltiples ámbitos. Voy a pasar un poco más rápido por esta transparencia, porque esta es la metodología de un proyecto de ciencia de datos que hemos comentado ya algo antes al respecto, que al final siempre hay que acompañar, cuando te pide un proyecto de analítica de datos,
desde la construcción del objetivo de negocio y a partir del objetivo de negocio tú construyes lo que a los matemáticos nos gusta mucho, que es la variable dependiente, ¿verdad? O la variable respuesta ahí, pero hay que saber construirla sabiendo cuál es el objetivo de negocio, ¿no? Te voy a poner un ejemplo. En banca jamás nadie, es muy poco probable que alguien vaya al banco a su oficina y diga, ¿sabes qué? Quiero cancelar mi tarjeta. Normalmente lo más probable que ocurra, ¿sabes qué? Que tú dejas de usar la tarjeta. ¿Vale? Luego hay la fuga de clientes. Si el cliente ha fugado, si se le pone un 1 o un 0 en la variable dependiente, no depende de qué, de que haya cancelado el contrato o no lo haya cancelado, porque tal vez nunca lo cancele, la tarjeta queda en el cajón y esa tarjeta no está generando valor. Luego ahí esa variable, 1-0, hay que hacerla en base a otro tipo de metodologías. Hay que buscar, y eso a veces lleva tiempo, ¿no? Que tiene que ver con la desvinculación del cliente, con el uso que hace de la tarjeta, y medir eso no es sencillo. Medir eso a lo largo del tiempo no es sencillo. ¿Os dais cuenta? Entonces hay que conocer un poco el entorno de negocio en el que estás trabajando y construir tu variable respuesta, su variable dependiente en función de ese objetivo de negocio. Bueno, pues esto es un poco la metodología que se basa desde la construcción del modelo hasta la construcción de las variables para explicar la respuesta, la selección de variables, análisis de relevancias, aplicación de todas las técnicas y medición de cuáles son los resultados de todas las técnicas para seleccionar la que genere mejores ganancias, mejores resultados. Y una vez que tenemos la técnica seleccionada, diseñamos un piloto en el que mido los resultados. Un piloto es un piloto es digamos, un pequeño lanzamiento, ¿no? Del modelo ya en la realidad, ¿no? Ahora vamos a ponerlo a funcionar esto en la realidad, ¿no? Vamos a lanzar campañas con los resultados que me da este modelo. Y si las cosas funcionan, entonces lo que se suele hacer es implementar la solución analítica. Y ya ponerlo a trabajar, me permite la expresión, como un suco, ¿no? Como para hacer todos los meses es el que te sirve para lanzar tus campañas comerciales, ¿no? Entonces, todo esto es una metodología que se utiliza en un proyecto de analítica avanzada, como os decía antes. Por cierto, esto se puede hacer utilizando esto además se vende mucho cuando dice, ¿qué pasta me va a costar el software? ¿Qué haces? No te va a costar nada, ¿no? Lo vamos a hacer con él, que es de software rico con Python, ¿no? Que también se puede hacer con Python. Vale, estos son algunos proyectos en los que yo trabajo. He trabajado en banca y os quería presentar un par de ellos. Estos dos de aquí. Un proyecto que me pidieron para modelizar la colocación de la tarjeta de crédito y otro para la evaluación de la sensibilidad al precio. En este caso, el precio en la tarjeta de crédito es la tasa de interés, ¿no? Es el precio, la tasa de interés que te voy a cobrar cada vez que tú saques con la tarjeta. Muy bien. Os presento el primero. El primero de ellos, proyecto de colocación de tarjeta de crédito. Mirad, aquí el objetivo es identificar los clientes que son más propensos a adquirir mis tarjetas de crédito cuando yo los contacto. Cuando yo hago una acción comercial y contacto al cliente, ¿cuáles son aquellos que tienen mayor probabilidad de adquirir una tarjeta de crédito? Y esto lo tengo que hacer a través de ¿qué? Del histórico de campañas comerciales que ya he hecho en el pasado. Fíjate, cuando tú te metes en un problema de esto, ya puedes empezar a pensar que no vas a tener la misma riqueza de información para aquellos que son tus clientes que, por ejemplo, para otras personas que no tienes tanta información que ellas porque no son clientes de tu oficina, ¿no? Entonces tú tienes ya que distinguir ¿entre qué? Entre un modelo para clientes y un modelo para no clientes. Esto se llama alinear el problema del negocio antes de ponerte a modelizar, ¿no? Hay que entender un poco el negocio. Después en banca ocurre una cosa muy interesante y es que hay un departamento de riesgos y el departamento de riesgos no te deja hacer cualquier cosa. Usted no puede lanzar una campaña comercial a cualquiera, porque a ver si me va a lanzar una campaña comercial a un tipo que tiene un riesgo altísimo y este no me paga, ¿no? Es decir, te hacen un filtro. Muchas de las ofertas comerciales vienen aprobadas antes por el departamento de riesgos. Tienes un circuito. Los que vienen por el departamento de riesgos y los que vienen por la red de oficinas de los bancos, ¿no? Aquellos que se presentan a la red de oficinas o el trabajo que hacen las oficinas, ¿no? Que te venden también las tarjetas, ¿no? Luego, fijaros que ya estamos empezando a hablar de ¿qué? De un mapa que tiene que considerar distintas casuísticas. Esto es lo que yo me gusta denominar el mapa de modelización, ¿no? ¿Por qué? Porque en este caso, por ejemplo, para los clientes voy a tener muchas más variables que para aquellos que no son clientes. En este caso, por ejemplo, para estos modelos voy a tener también variables seguramente de riesgo, porque el riesgo me va a decir algo, ¿no? Luego tengo que considerar un mapa de modelización muy heterogéneo, distintas casuísticas. En este caso yo os voy a mostrar cómo funcionó el modelo que se hizo para vender una tarjeta adicional. Una tarjeta adicional que es aquellos clientes, la población
sobre la que se modeliza son clientes que ya tenían tarjeta. Y lo que quiero que es colocarle la segunda. Colocarle la segunda, para que sigan gastando, para que sigan usando la tarjeta. Y bueno, si tú ya has consumido el crédito de la primera, aquí tienes otra, pues si necesitas más crédito, ¿no? Eso es un poco el propósito y el objetivo de este modelo en concreto que os voy a mostrar ahora los resultados. Entonces lo que se hizo es aplicar, ¿os acordáis de aquella mochila, ¿no? que os mostré, de herramientas de analítica predictiva? Porque aquí hay que predecir cuáles son los clientes que tienen mayor probabilidad de comprar la tarjeta. El 1 y los 0 de la variable dependiente son ¿adquirió la tarjeta o no la adquirió? ¿no? Y todas estas variables que dispone el banco de no clientes pues son aquellas que voy a meter en el banco. Pues estos son los resultados. Ahí los tenéis. Lo que tenéis en el eje de las X son, esto se hizo para una muestra, ¿vale? Una muestra de 200.000 clientes. Esto está medido sobre un conjunto de evaluación, sobre un conjunto test. Es decir, los modelos entrenaron una muestra de entrenamiento y se validaron sobre 200.000 clientes independientes de la muestra de entrenamiento. Entonces aquí tengo distintas herramientas de las que os he comentado antes. El LDA, que es el discriminante lineal, la regresión logística, este es una red neuronal, este es una software virtual machine, un árbol de decisión, un random forest, que es el ensamblador de muchos árboles de decisión. Lo que tengo en la serie son los clientes ordenados por cada modelo de los que el modelo asignó mayor probabilidad a menor probabilidad. Y aquí tengo la proporción de respuesta positiva dentro de todos los que respondieron. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Mirad, que aquí tengo, este es el 20% de los clientes más probables según cada uno de los modelos, y esto me acumula aproximadamente para el azul, que es el árbol de decisión, el 50% de la respuesta positiva. Es decir, de todos los que compraron, de todos los que al final adquirieron, ahí tengo la mitad. Eso es mucha ganancia, ¿eh? Porque estoy diciendo, mira, enfócate en estos, porque aquí tienes acumulado, ¿qué? El 50% de toda la respuesta positiva de tus campañas comerciales. En este caso se selecciona el árbol y estos son los resultados que tienen. Esto es un poco el resumen de los resultados que os he mostrado antes. Fijaros, resumen, el 20% de las ofertas genera el 53% de todas las ofertas. De todas las ofertas que se han generado están en el 20% de estas ofertas. Esto es muy interesante. Entonces, el árbol me está dando un mejor resultado, por ejemplo, que una regresión logística, como veía en el anterior, ¿no? Porque la regresión logística con el 20 permitía detectar que el 40% de las ofertas. Entonces, en este caso, utilizaré un árbol de decisión. De hecho, fíjate, si tú te metes aquí, tú tienes que aproximadamente el 8%, en el 8% más probable, clasificado como en el árbol como más probable, tengo el 34% de las ofertas, ¿vale? Entonces, esto lo podría al final segmentar, podría clasificar, podría trocear esto y decir, mira, pues estos son ¿qué? El segmento de los más propensos, este de aquí. Este es el que llama 1, ¿vale? De aquí a aquí sería el siguiente. De aquí a aquí sería el siguiente, de aquí a aquí sería el siguiente, de aquí a aquí sería el siguiente. Y me han salido 5 tramos de propensión ¿a qué? A la adquisición de la tarjeta. Fijaros, el promedio, en el total, la tasa de respuesta es del 2,8%. Aproximadamente de cada 100 lanzamientos tú obtienes ¿qué? 3 ventas. De cada 100 lanzamientos tú obtienes 3 ventas. Pero es que en este segmento se multiplica por 2,6. En el primero por 2,6. Y esto es muy interesante para alguien de ventas. Decir esto es una joya de negocio, le llaman una perla de negocio, ¿no? Decirle un punto, ¿no? Desde el que se tiene que enfocar, donde la efectividad de la campaña comercial se multiplica por 2,5 es muy, muy interesante. Y decirle que a estos no vaya, ¿porque qué? Porque reduce el número de ventas también es muy interesante. Entonces, al final, pues esto es muy importante cuando uno lanza. Este modelo, de hecho, se puso en producción y se está usando. Hasta ahora, cuando yo sé, porque esto desde hace años, no sé si ahora lo han reajustado, ¿no? Pero en principio sí está usando. Bueno, voy a pasar un poco que tiene que ver con la monetización, porque sí que os quiero hablar, estoy muy interesado en hablar de esto, porque es una de, ¿cuánto me queda, Jorge? 5 o 10. 10 minutos para la hora. Vale, pues 10 minutos. Voy a ver si soy capaz de contármelo en 10 minutos. ¿Vale? 5 más, no pasa. Vale, sí, me aguantéis 5 más, pues os estaré muy agradecido. Bien. Esto es otro proyecto que también en el que participé también hace tiempo, también en banca, que es un proyecto que tiene que ver con la modelización de la sensibilidad. Os voy a hacer una pregunta. Hoy en día los tipos de interés se están poniendo difíciles, ¿verdad? Eso lo sabemos, lo sabemos, ¿no? Que la cosa, lo escuchamos todos los días en las noticias y en los telediarios, ¿no? Pero seguramente, si yo os ofrezco una tarjeta de crédito, ¿verdad?, a un tipo de interés del 0%, ¿qué me diréis mucho de los otros? No está mal, ¿no? Tal vez alguno no diría, no, a mí no me interesa, porque
Si no necesitas crédito, no te interesa, evidentemente, ¿no? Pero si lo necesitas, y yo te digo, mira, te ofrezco una tarjeta de crédito, te ofrezco crédito al 0% de interés. Pues tal vez muchos de vosotros me dirán, pues me interesa la oferta comercial, ¿no? Ahora, si yo te digo ahora que el tipo de interés va a ser, por ejemplo, del 2%, ¿qué me dices? A lo mejor algunos de los que ya le interesaba el 0%, ya el 2% ya les parece un poco agresiva, ¿no? La oferta comercial. Bueno, pues a mí ya el 2% ya no me interesa. Pero tal vez a otros, de vosotros, pues os sigue interesando el 2%, ¿no? Pues bueno, os parece un interés razonable, ¿no? Os parece un interés razonable. Ahora, si yo te digo que ahora te la pongo al 20%, ¿qué me vais a decir? Que vamos, que no queréis la tarjeta, ¿no? Que directamente no queréis la tarjeta. ¿Eso qué quiere decir? Que conforme aumenta, ¿qué? El precio, en el fondo es eso, ¿no? Conforme aumenta la tasa de interés, se reduce la probabilidad de aceptación de la oferta comercial. ¿Sí? Dicho de otra manera. Ahora, vamos a ir un poquito más allá. Vamos a ir un poquito más allá. Seguramente muchos de vosotros no habéis tomado la misma decisión, no todos, ¿no? Seguramente algunos sois menos aversivos a tasas más altas, ¿no? A esos movimientos del precio, y otros sois un poco más, aguantáis un poco más las subidas de precios. Eso es lo que se llama la sensibilidad al precio. Y no todos tenéis la misma sensibilidad al precio, ¿vale? Por vuestra forma de ser, por vuestras características sociodemográficas, por vuestra educación, por las razones que sea. Hay un montón de variables, ¿no?, que influyen en cada uno de nosotros a que al final aceptemos un determinado producto o servicio a un precio, ¿verdad? Y esas razones, esos perfiles que son diferenciales, son muy interesantes. ¿Por qué razón? Porque si tú eres una persona que eres muy sensible al precio, a ti no te voy a subir el precio. Pero si aguantas más, ¿no?, si no eres tan sensible al precio, a lo mejor a ti te puedo hacer una pequeña subida de precio, ¿no?, y vas a seguir aceptando el producto, ¿no? Para una compañía esto es muy importante. Entonces el problema que se nos planteó fue el siguiente. Yo lo que quiero es obtener dentro de mis clientes perfiles diferenciales en cuanto a sensibilidad al precio. Esto es muy importante, para una compañía, porque a los más sensibles les bajarás el precio y a los que son menos sensibles podrán jugar un poquito más, ¿no?, con las subidas de precio, ¿no? En el fondo, cuando nosotros hablamos de un problema de este tipo, lo que estamos hablando es de un modelo muy sencillo. Es una regresión logística, no tiene más. Es decir, tu variable de respuesta, ¿cuál es? Tú al final o tomas el producto, te vamos a decir que la I vale 1, o no lo tomas. Vamos a decir que la I, la variable dependiente, vale ¿cuánto? 0. Y tu variable explicativa, ¿cuál va a ser? La tasa de interés, el precio, ¿no? Y hombre, y es lógico, ¿no? Todo el mundo intuitivamente puede pensar que cuando tú ajustes el modelo, veas, hagas un ensayo piloto con distintas tasas de interés, con distintos precios, y veas cómo te han respondido los clientes, pues es lógico pensar que lo que tú tengas que es una curva de regresión logística, ¿no?, el coeficiente con el odor ratio negativo. ¿Por qué? Porque a medida que aumentas la tasa de interés, ¿qué va a ocurrir? Se disminuye la probabilidad de aceptación de la oferta comercial. ¿Estamos? Pero lo que yo quiero en realidad, mi objetivo de negocio es esto. Es decir, yo quiero encontrar... Sí. Te pregunta, el ensayo piloto que estoy diciendo, ¿lo haces con personas reales? ¿O sí. ¿Pero no están perdiendo dinero o credibilidad? Claro, lo haces con un grupo muy reducido. ¿Vale? Los ensayos pilotos nunca se hacen, se hacen como, vamos a hacer un pequeño ensayo. A veces se utilizan también datos observacionales, ¿no? Si, por ejemplo, digamos, la política de banco ha sido establecer muchos precios a lo largo del tiempo, pues ya tienes recorrido hecho, ¿no? Pero si no hay esa política, ¿no? Esto en concreto es para un banco en América. En América hay mucha política de eso, ¿no? Porque hay mucha competencia en el mercado, ¿no? Y los bancos mueven las tasas. Aquí las tasas de interés se mueven menos. Tú te vas a un banco y casi el de otro, pues tampoco te ofrece una oferta muy distinta en cuanto a tasas. Pero en América, que el mercado es muy competitivo, ¿no?, ahí sí que hay movimientos más grandes de tasas. Y efectivamente lo puedes hacer con el histórico, o si no, con un grupo muy reducido que te permita, ¿no?, empezar a entender cuál es el problema, ¿vale? ¿Sí? Y eso es lo que yo quiero conseguir. Eso es lo que quiero conseguir en realidad. Fíjate, si tú me dices, si tú te vienes aquí a la curva negra que está, si tú lo aumentas aquí del 10 al 15, ¿qué pasa? Mira cuál es la caída, ¿no? Pero si tú lo haces esto mismo para este grupo de clientes, se te van de ¿qué? Del 90% al 45%. Tienes una gran caída. Entonces, ojo, cuidado. Aquí la estrategia sería una estrategia de ¿qué? De reducción de precios, y aquí o en la azul sería una estrategia de ¿qué? De aumento, de incremento de precios, ¿no? ¿Veis un poco la idea, no? Es decir, el objetivo del negocio al final es conseguir, ¿no?, porque el gerente lo que te pregunta es, lo que quiere conseguir es eso, que tú le consigas un retorno de la inversión, las campañas comerciales, ¿no? Mediante el uso de ¿qué? De algoritmos
a mí me gusta además data driven, ¿no? Es decir, que procesan los datos, procesan las características de los clientes, la respuesta de los clientes de los distintos precios, ¿no? Y así modelizar estos aspectos diferenciales de la sensibilidad al precio. Esto en banca o en temas de precios, en cualquier sector, ¿no? Que tenga que ver con un servicio o producto en el que tenga un precio, ¿no? Es muy interesante. ¿Por qué razón? Porque puedes identificar grupos de clientes, primero, que presentan ese comportamiento diferencial, eso ya es un plus, arrojarán luz en los resultados del modelo acerca de cuáles serán esas estrategias óptimas de precios, ¿no? Y permitirá diseñar una oferta comercial personalizada para cada cual, su precio personalizado en función del grupo en el que caes, ¿vale? ¿Entendemos el problema de negocio? Bueno, así está planteado, ¿no? Ahora, aquí sí que quería subrayar algo, porque fijaros, quiero mostrar un poco digamos, levantar aquí una bandera por la investigación que se hace en las universidades, ¿eh? Porque la investigación que se hace en las universidades puede generar valor, ¿no? Porque uno, cuando se le plantea un problema de negocio, lo que menos podría pensar a priori, es que esto se puede transformar en un problema de investigación. En el fondo es que es un problema de investigación. La investigación la tenéis aquí en estos dos artículos que publiqué hace uno en el 2021 y otro en el 2019. Así que si queréis conocer los detalles de los algoritmos que se utilizaron, pues ahí están, en los papers, ¿no? Claro, tú al cliente no le das los papers, ¿no? Lo que interesa es que le des la solución, ¿no? Entonces vamos a ver cómo en la práctica, ¿no? Cómo en la práctica, qué es lo que se le da al cliente, ¿no? Y os lo voy a decir con datos reales. Con datos reales. Mirad. Este es un caso de uso para préstamo vehicular. Esta es una compañía, los datos son por cortesía del Center for Pricing and Revenue Management de la Universidad de Columbia, y estos vendían, esta compañía vendía coches por internet, vendía coches online. Es una compañía de comercio electrónico, pero de venta de vehículos. Y en la misma página web tenía el servicio de ¿qué? De financiación, es decir, te podía dar créditos. Entonces, la operativa es la siguiente: los clientes entran en la página web, se interesan por el coche, se interesan por el vehículo y algunos de ellos pues solicitan crédito porque no tienen dinero para pagar el vehículo al contado. Solicitan crédito. ¿Y qué es lo que hace el departamento? Pues de todas esas solicitudes, aprueba todas las solicitudes, como hemos dicho, esto lo mira riesgos, ¿no? Y aprueba unas cuantas de ellas, ¿no? Entonces, lo que tenemos, mi universo de modelización es que yo tengo al final más de 150.000 solicitudes aprobadas, ¿no? Tengo un target de negocio, porque una vez que le aprueba la solicitud, dice, mira, pues para ustedes, esta es la tasa de interés que usted va a pagar. Le aceptamos el crédito a esta tasa de interés, ¿no? Y al final el cliente decide que si toma el crédito o no lo toma. Si lo toma, la variable respuesta, ¿cuánto es? 1. Si no lo toma, 0. ¿Y qué tengo para predecir la respuesta? Tengo todas estas variables. Son variables de que tienen que ver con el producto, ¿no? El plazo, ¿no? El monto, ¿no? que ha pedido. Variables que tienen que ver con el cliente, su riesgo, ¿no? Una serie de variables, ¿no? Y finalmente la variable de respuesta. Entonces, en este caso, lo que se hizo fue mezclar dos algoritmos. Algoritmos de árboles de decisión con los algoritmos de regresión logística, porque me interesaría tener un árbol de decisión que me permitiera identificar esas reglas que me generaran modelos de regresión logística que tuvieran un ajuste diferencial, es decir, que tuvieran estas distintas curvas, ¿eh? Que los árboles dieran en el nodo estas distintas curvas. Pues esto fue lo que se hizo: aplicar una algorítmica basada precisamente en el particionamiento. Se llama particionamiento recursivo basado en modelos. Básicamente lo que hace es lo siguiente: busca en la base de datos, ¿no? Identifica las variables que generan ajustes del modelo de regresión logística lo más diferenciales posibles, ¿no? Y además los tienes definidos, ¿no? Aquí pues hay una variable que dice, cuando esta variable está presente en este estado, pues tengo este ajuste. Cuando esta variable está en este estado, está en este otro, tengo este otro ajuste. Y así sucesivamente. Al final lo que te da el modelo de regresión logística, ¿qué es? Una probabilidad de aceptación, ¿verdad? La probabilidad de aceptar el crédito. Es decir, esto es lo que llamo aquí G. Una probabilidad de aceptación que para una tasa de interés, una rate fija, y unas características Z del cliente, ¿no? Y las características Z vienen definidas por los atributos que ha utilizado el árbol para discriminar, ¿no? Si tú multiplicas esta probabilidad, hasta aquí tenemos la analítica predictiva, ¿no? Me está identificando cuáles son aquellos clientes y me está midiendo además esa sensibilidad, esos ajustes diferenciales. Pero ahora vamos a la segunda parte, la analítica prescriptiva. ¿Cuál será la mejor tasa, ¿no? Entonces, matemáticamente, ¿qué haría un matemático? Pues coge la probabilidad, que es esta G,
la multiplica por una función de revenue, que en este caso es una función, una expresión financiera muy sencilla, desde matemática financiera, ¿vale? De primero de matemática financiera, ¿y qué tiene aquí? El revenue esperado. Un estadístico, sí, un matemático lo sabe hacer. Lo que quiero que es encontrar la tasa que resuelva el problema de optimización, que maximice tu revenue esperado. Esto es simple, no tiene restricciones ni nada, pero incluso este problema podría tener restricciones y todo, y se complete un problema de optimización lineal con restricciones. Pero bueno, así, a seco lo podemos resolver, y esto lo puede hacer ¿qué? Cliente a cliente. Es decir, esto lo puede hacer caso a caso, y al final que, utilizando ¿qué? La tasa óptima para cada uno de ellos, podría tener el revenue total. Os voy a mostrar los resultados de la política que tenía esta compañía con su estrategia de precios, digamos, que estaba utilizando, y la nueva, y si la aplicamos, ¿qué? El árbol con la capa de optimización por encima, ¿vale? A ver qué es lo que me sale. Aquí tenéis los resultados. Mirad, veis aquí que tenéis un segmento, que es este de aquí, que es el nodo 6, es este, ¿vale? Que corresponde a esta, a esta línea de aquí, ¿vale? Aquí, que es la que tiene mayor sensibilidad al precio, corresponde que automóviles usados, estas eran solicitudes para un automóvil de segunda mano y un importe de crédito de menos de $20.000. Estos son los más sensibles al precio. ¿Ahí qué tienes que hacer? Seguramente al resolver el problema de optimización, lo que te va a dar el problema de optimización, oye, no sigas con los precios actuales, sino que con las tasas actuales, sino bájale un poquito las tasas. Claro, al bajar las tasas, ¿qué vas a perder? Vas a perder rentabilidad, pero vas a ganar en el número de créditos colocados, por lo cual estás digamos, compensándolo uno con el otro, estás alcanzando, estás llegando al óptimo, ¿no? En el lado opuesto están estos, ¿no? Que son los menos sensibles. Esto les subes el precio y ni se entera, los blancos, ¿no? ¿Vale? ¿A esos qué les vas a hacer? Pues súbeles el precio, ¿no? Porque tampoco voy a perder ahí mucho. Y si coloco, aunque coloque pocas, las voy a colocar con mucha más rentabilidad, ¿no? Bueno, pues os muestro para una muestra, esto se entrenó con el 80% de la base de datos y se dejó el 20% aparte, y para esa muestra, mirad, con las tasas de interés actuales, el rendimiento, la rentabilidad era de $1.800 millones, con las nuevas tasas, utilizando el algoritmo este de árbol, junto con la capa de optimización por encima, iríamos a $2.600 millones, casi un 40% más, ¿no? Ahora la cosa sería, bueno, pues ahora esto hay que implementarlo. ¿Qué se hace? Se hace un piloto con las nuevas, un piloto ya en la práctica, ¿no? Y se compara lo que se obtendría con nuevas tasas y con antiguas tasas sobre un conjunto pequeño de clientes, ¿no? Para después antes de ponerlo en producción. Esto se suele hacer con mucho cuidado, ¿no? Para no poner en producción algo que después en la práctica no te funciona, ¿no? Bueno, pero sí que parece, a priori, que da valor. A priori parece que da valor. Pues así se implementó. Que básicamente este es el resumen de lo que viene en los artículos. Pues muy bien, simplemente un minuto más de conclusiones y terminamos. Bueno, pues espero que como conclusiones de haberos un poco animado, ¿no? Y motivado, ¿no? en vuestros estudios, ¿no? Y saber que los perfiles hoy de matemáticas y todo el trabajo que se hace en la universidad de investigación es un trabajo sólido y profundo y permite generar valor. A mí me gusta decir que la ciencia de datos me proporciona las herramientas que me permiten hacer ciencia a conciencia para generar valor. Pero es que, bueno, si tomáis la decisión de seguir por esa vía o no tomáis la decisión. Agradeceros vuestra presencia aquí, no ahora un poco extraña, porque siempre de comer y uno siempre tiene ganas de salir a comer, ¿vale? Agradeceros vuestra presencia aquí y también vuestra paciencia. ¿Cómo no? Muchas gracias. Bueno, creo que tenemos tiempo para algunas cuestiones relacionadas con la charla o con otras cosas que queréis preguntarles sobre opciones de estudio y demás en ciencia de datos. Por allí, a ver. Tengo una pregunta, no sé qué Pues ponte de pie que te digamos mejor. Sí, pues. el último ejemplo, cuando ya no en los grupos reducidos, sino en general, cuando se pone producto, los clientes son conscientes de que aún no se está haciendo. Si no se va. ¿Cómo se consigue que no se haga? Un supuesto, ¿verdad?
hay dos clientes del mismo sitio, son amigos entre ellos, hablan, y cada uno tiene un poco de... Sí. Muy interesante la pregunta, muy interesante. Vale. Este ahora mismo es un tema que se está trabajando mucho con redes sociales, ¿vale? Los clientes que están, digamos, en un entorno cercano, una red social, tienes que tener mucho cuidado cómo les trabajan las subidas o las bajadas de precio. ¿Por qué? Porque están comunicados entre sí. De hecho, hay un paper, escrito por un chileno que trabaja en Canadá que habla de este tipo de cosas, ¿no? Cuidado, ¿no? Cuidado cómo son las acciones comerciales, en general, no tanto de subidas o bajadas de precio, en general, ¿no? Cualquiera que sea la acción comercial, cuando los clientes tienen vasos comunicantes, ¿no? Cuando los clientes tienen vasos comunicantes. Entonces, hay muchos trabajos hechos en esa línea, ¿no? Y abre un abanico de posibilidades, ¿no? Porque ahora hay que cruzar toda esta información con todos los datos que tenemos, que eso los suele comprar el banco. Los bancos compran datos sobre redes sociales. Hay empresas incluso que se encargan simplemente de venderte el dato. Y compran estos datos para cruzar toda esa información con datos de redes sociales, ¿no? Y resolver este tipo de problemas. Así, sobre cómo aprender o llegar a poder investigar sobre este tipo de cuestiones que has hablado. El tema de formación encontrado en general, ¿qué tipo de máster sería el adecuado? ¿Dónde encontrarlo? ¿Aquí en España o aquí? Sí. Bueno, yo aquí siempre tengo... Este es el caballo de batalla, ¿no? Siempre, ¿no? Porque yo no he estudiado grado, yo soy de las antiguas licenciaturas, ¿no? Entonces, no sé, en mi mente siempre había que uno terminaba la carrera y ya estaba preparado para trabajar, ¿no? Necesitaba, vamos, no es que no lo vas a saber todo, evidentemente, eso nunca lo sabe uno todo, pero ya tienes un poco la formación para irte apañando, ¿no? Yo creo que aquí sí que es importante, quizás un poco, si uno puede, ¿no? Se lo puede, y si tiene la capacidad de empezar a trabajar cuanto antes. Porque trabajando se aprende mucho. Trabajando después en la práctica vas aprendiendo muchas cosas. Y a lo mejor, una vez que tienes cierta capacidad, cierta información de cómo está el entorno laboral, después de un año o dos, plantearte hacer un máster en aquello que te gusta. Porque imagínate que haces un máster muy orientado al tema del Big Data. Y más a la parte, digamos, informática, ¿no? Del asunto, ¿no? Muy de computer science, ¿no? De ciencias de la computación. Y de repente has hecho el máster, después del máster empiezas a trabajar un poco más en ese tipo de perfil, en ese tipo de dominio, y dices, oh, esto era un rollo, ¿no? Yo no me imaginaba que esto era para trabajar en este tipo de cosas, ¿no? Entonces quizás a lo mejor hay que intentar que la experiencia sea un poco al revés, ¿no? Aunque sea trabajar un año y después decidir si haces un máster, por ejemplo, Big Data con mucha orientación informática, por ejemplo, o más orientación matemática, ¿no? Si te gusta más la investigación, ¿no? Entonces quizás ese es pero sí que hay máster, ¿no? Que tienen más un perfil un poco informático o de ciencias de la computación, otros más matemático, estadístico, ¿no? Ese tipo de máster ya los hay, ¿no? Pero mi consejo siempre es intentar antes pisar el mercado laboral, si es posible. Ya sé que no siempre es posible, pero... En ningún caso, no hay grado, ni ningún máster que te enseñe todo lo que necesites. Tienes que tener claro que vas a tener que hacer cosas, aprender cosas toda tu vida e incluso inventar cosas, que es la parte que lo que va a pasar es que cuando no hay algo, pues tienes que investigar y hacer tú una nueva técnica o adaptar la técnica para solucionar el problema y darle dinero a los de la empresa, que es lo único que entiende. ¿Vale? Y bueno, que luego te repercute. ¿Más preguntas? Sí. Pero si primero trabajamos y después estudiamos lo que queremos hacer de buena manera, ¿cómo meter el pie? Porque hay muchas cosas que no saben cómo meter el pie. Sí. ¿Cómo va a meter el pie? Sí, efectivamente, claro. Sí, hay LinkedIn. Hay una cosa que llama LinkedIn. Sí, efectivamente. Sí, pero a veces eso tampoco sabes exactamente qué es lo que tienes que buscar. Sí, mira, yo te puedo decir que hoy en día hay empresas en España que están contratando muchos matemáticos, ¿vale? Lo que quieren son matemáticos al final, porque ellos saben que un matemático, como decía Jorge, pues no lo va a saber todo, evidentemente, ¿no? Pero tiene esa capacidad de poder, ¿no? De poder un poco irse formando, ¿no? Entonces, hay, por ejemplo, hay que estar muy atento en todas las ofertas que hay en banca, ¿no? En banca hay mucho ahora mismo
BBVA está montando todo un departamento de analytics y todo es inteligencia artificial y matemáticas. Lo mismo ocurre al Santander, lo mismo ocurre al CaixaBank. Eso es un área en el que hay muchísima contratación a día de hoy. Hay otro, digamos, perfil de empresas que también tienen mucha contratación, que son las aseguradoras y las televes, ¿vale? Y todo esto, porque claro, que están trabajando constantemente con datos. Ahora mismo su mayor activo es que tienen un montón de datos, no es que no sepan qué hacer con ellos, ¿no? Pero tienen la necesidad de analizarlos, tienen la necesidad de dar soluciones y de generar valor a partir de esos datos. Entonces, digamos, eso entre lo estándar. Pero después también hay empresas más pequeñas, que me gustan denominarlas a mí nativas tecnológicas, ¿no? Nativas tecnológicas. Hace poco asistí a una charla de una de ellas, Carto, es una empresa española que se dedica solamente a datos geoespaciales. Es decir, si te gusta el tema de la visualización de datos en el espacio y todo eso, pues sabes que tiene mucha contratación y tiene muchos proyectos también para después que dar servicios a otros. Es decir, hay empresas que sí que están un poco, quizás identificar, ¿no? Aquellas empresas en cada rubro, ¿no? Que están interesadas en eso. Y eso sí, si te anotas a LinkedIn, constantemente te van a estar entrando ofertas de trabajo a día de hoy. No sabemos dentro de 8 o 10 años lo que pasa. ¿Quiénes de vosotros tenéis perfiles en LinkedIn o similares con currículum puestos allí para ver si os llamo? Eso se puede hacer ya. Sí. Incluso había una polémica en informática, un profesor animando a los alumnos a irse en el grado y trabajar ya. Claro, como sabes. Yo hice prácticas en una empresa trabajando en el departamento de Business Intelligence y me gustaría saber un poco, entendiendo un poco lo que se hace allí, cuál puede ser la diferencia con el Business Analytics. No sé muy bien. Sí. Sí, pues es un poco, no sé, para mí es un poco lo mismo, ¿no? Casi que es una cuestión de nomenclatura, ¿no? Casi una cuestión de nomenclatura. Lo que antes se llamaba Business Intelligence, hoy en día ha migrado a lo que se llama Business Analytics, ¿no? Porque antes en el Business Intelligence, digamos, un poco el factor del dato no era tan relevante, ¿no? Como hoy en día, ¿no? Pero es que hoy en día sí que el objetivo de muchas compañías, si tienen departamento de Business Intelligence, pues seguramente es de migrar la toma de todas sus decisiones estratégicas que sean informadas por los datos y por soluciones analíticas, ¿no? Los departamentos de Business Intelligence, los antiguos departamentos de Business Intelligence y los actuales están migrando hacia eso. ¿Lo llamamos Business Analytics? Pues lo llamamos Business Analytics, pero es un poco una cuestión, es lo mismo casi. Además, aquí lo de ponerle un nombre es muy importante, porque Sí. antes era estadística. Si dices que eres estadístico, no te contratan. Si dices, soy un científico de datos. Claro, claro. Sí. Hay que poner vuestro currículum de cada datos. Claro. Ahí es muy importante cómo vender el asunto, cómo hacer el marketing, ¿no? De uno mismo, ¿no? Sí. ¿Más preguntas? Pues agradecer de nuevo a Jorge y a todos vosotros por estar aquí. Gracias.